¿Por qué evaluamos o cuál es la intención de evaluar en Toastmasters? Bueno, ok. El propósito de la evaluación, el día de hoy les tengo un acrónimo. Lo más importante que debemos entender a la hora de evaluar a una persona, evaluar su presentación, es de que debemos de darle valor. Lo más importante de una evaluación es que al final de esta evaluación el orador se quede con una sensación de que recibió información pertinente que puede utilizar para que su técnica de oratoria mejore. Entonces vamos a explorar qué elementos debe tener este propósito o qué le debemos de comunicar a través de una evaluación a un orador. El día de hoy les tengo un acrónimo que se llama FARM, que quiere decir granja en inglés. Bueno, a través de FARM les voy a ir diciendo qué es lo que quiere decir cada letra de este acrónimo y vamos a empezar con la F, que significa fortaleza. Todos los oradores en Toastmasters tienen fortalezas. Y aquí me gustaría que fuera interactiva esta presentación. Me gustaría que abrieran sus micrófonos. Por ejemplo, quiero utilizar a Carlos Leal como el orador al que vamos a señalarle sus fortalezas. Por ejemplo, Carlos Arana, ¿qué fortaleza ves tú en Carlos Leal? Una voz clara y discursos entretenidos. Carlos se caracteriza por presentarnos siempre discursos bastante entretenidos, sobre todo historias, y a lo largo de su trayectoria y del poco tiempo que llevo de conocerlo, me he dado cuenta que está practicando, tiene una facultad para atraer la atención de las personas, así como tiene una facultad particular para encontrar temas interesantes, temas entretenidos de los cuales hablar. Son las fortalezas principales como orador de Carlos. Además, tiene fortalezas como líder, y una de las grandes fortalezas que tiene Carlos como líder es que es una persona bastante tenaz. Dice la frase de la semana que el 80% del éxito se basa simplemente en insistir, y es algo en lo que Carlos no escatima para nada recursos. Insiste, insiste hasta que se logran las cosas. Y aprovechando bastante del éxito del club de KBR MEC, se debe justamente a esta cualidad de Carlos, que no ha dejado de insistir desde que inició el club hasta la fecha. Muy bien, excelente. Son muchas fortalezas. Gracias por la aportación, Carlos. En tu caso, Eva, ¿qué fortalezas ves en Carlos? Yo tengo poquito también de conocerlo y lo que me gusta mucho es su forma de narrar las historias, te atrapa, conecta bastante con la gente y no se mide en expresar sus movimientos, sus gestos de la cara y de pronto tú como audiencia te puedes desconectar un poquito si eres distraído, pero él inmediatamente te vuelve a conectar en sus historias. Esas son sus fortalezas para mí en el poco tiempo que lo conozco. Ok, muchas gracias por la información. Ahora, es muy importante señalar que las fortalezas muchas veces nosotros como oradores las desconocemos. Algo tan sencillo como nuestra voz puede causar impacto y nosotros no lo sabemos. O no sabemos que cuando hacemos una modulación de la voz causa bastante impacto. Entonces, hay elementos muy básicos en la estructura de nuestra oratoria, es decir, la voz, la mirada, nuestra variedad vocal, hacia dónde dirigimos la atención. Si ahorita como estamos en un medio virtual, pues necesitamos estar viendo la cámara para que las personas que nos están observando puedan sentir que estamos tratando de conectar con ellos y que de cierta manera los estamos viendo a través de esta presentación. Pero es muy importante considerar en una evaluación que cuando le señalamos las fortalezas a un orador, este orador se va a dar cuenta que las tiene y de esa manera, al estar consciente de ellas, pues las va a emplear con mayor frecuencia
o con mayor claridad a la hora de estar dando una presentación. Entonces, uno de los propósitos de darle una evaluación a alguien es señalarle las fortalezas. Ahora, ¿cuál es el segundo punto en este propósito o en este acrónimo que les mencionaba de FARM? Ya vimos la F, que es la F de fortalezas en el acrónimo FARM. Ahora vamos a ver la letra A, que es las áreas de oportunidad. Las áreas de oportunidad, y fíjense, elegí esta imagen en donde se ve una persona que está vendada y no atina ninguna flecha al blanco. Entonces, ¿qué es lo que trato de reflejar con esta imagen? Pues que básicamente cuando damos una presentación, damos un discurso, pues estamos dando el discurso con el conocimiento que tenemos hasta ese momento. En ese momento tenemos una cierta técnica, tenemos ciertos conocimientos de oratoria y empleamos lo que nosotros creemos que funciona. Entonces, en muchos elementos vamos a ser muy certeros y en otros a lo mejor nuestro mensaje no va a ser tan poderoso o tan eficaz porque simplemente nos falta conocer más de la técnica. Entonces, el propósito de una evaluación es obviamente señalarle al orador sus áreas de oportunidad. Ahora, las áreas de oportunidad se pueden señalar de diferentes maneras. El propósito es señalarlo de una manera que sea sutil para motivar al orador a que las emplee a través de técnicas. Entonces, ahora me voy a mover al siguiente punto. Aquí puse esta gráfica para señalarles el espectro de la oratoria, por decirlo así. Si se fijan, tengo aquí 3 flechas en donde nos dice primera vez, luego viene una que dice actualidad y luego dice meta. Entonces, lo que trato de señalar con primera vez es la primera vez que tú das un discurso. Y donde viene la flecha de meta, la última, es hacia donde queremos llegar. Muchos de nosotros podemos tener metas como yo quiero ser orador profesional, o quiero ser un gran cómico, o simplemente quiero pararme frente a un público y controlar mis nervios. Entonces, la meta de cada quien o de cada orador es diferente, pero el espectro pues sigue siendo el mismo para todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una meta, cada uno de nosotros tenemos una primera vez, y estoy poniendo una flecha que dice actualidad, que es lo que hemos avanzado. Entonces, aquí en el acrónimo FARM lo que quiero mostrarles es la R viene siendo de recomendaciones y la M es de motivación. Ahora, les voy a contar una anécdota de un orador que una vez dijo o le dijo a sus papás, ¿saben qué? Mi sueño dorado es ser cómico. Entonces, fíjense cómo lo empezaron a comparar a este orador. Esta persona decía que quería ser cómico, entonces todas las personas que escucharon eso dijeron, la meta de esta persona es ser Franco Escamilla o cualquier cómico famoso. Entonces, de repente lo estaban comparando con lo mejor de lo mejor. Es decir, esa persona a lo mejor era la primera vez que iba a ser cómico, nunca había ido ni siquiera a un stand-up. Y simplemente al decir que su objetivo era ese, lo empezaron a comparar con lo máximo. Es decir, actualmente estás muy debajo del nivel de un cómico profesional. Entonces, cualquier comentario que le puedan decir, pues era demasiado desalentador porque esperaban que fuera Franco Escamilla de la noche a la mañana y pues las cosas no funcionan así. Y es lo mismo en una evaluación en Toastmasters. Realmente lo que debemos hacer es lo siguiente. Si se fijan en esta nueva filmina, pongo lo mismo, pongo el espectro, pongo la meta, pongo la primera vez, pongo la actualidad y pongo el avance. Entre más pequeña sea la actualidad entre el avance, mucho mejor. ¿Por qué lo digo? Les voy a dar ejemplos. Cuando yo empezaba como orador, recuerdo que utilizaba mucho la muletilla este. En alguna ocasión me llegaron a decir, ¿sabes qué? La muletilla la dijiste 37 veces y apenas ibas a la mitad de tu presentación. Entonces, en una segunda evaluación o en una tercera evaluación, de repente me empezaron a decir, ¿sabes qué? La muletilla ya te la conté 10 veces, te la conté 7 veces. Entonces, señalarle ese progreso a un orador, obviamente lo hace sentir alentado a seguir mejorando. Pero si en cambio a mí me dicen, oye, ¿sabes qué?
te falta mucho para ser un orador profesional, cometes muchos errores, ¿no? Definitivamente te vas a tardar unos 10 años. Pues obviamente si me comparan contra una meta muy alta, pues obviamente me van a señalar demasiadas cosas que me faltan. Pero si vemos un avance más pequeño, de que, oye, ¿sabes qué? Mejoraste la cantidad de muletillas que dices, hiciste 2 o 3 variaciones vocales. Entonces, la evaluación es subjetiva, es decir, cada persona que la da, la va a dar a su estilo y la va a dar observando las áreas de oportunidad y las fortalezas que esa persona vio. Pero si hacemos este rango entre la actualidad del orador y el avance que tuvo de una sesión a otra, creo que podemos motivarlo a seguir creciendo. Es decir, ¿sabes qué? En tu anterior discurso vi este comportamiento, veo que hiciste caso de las recomendaciones que te hicieron, has estado usando esta técnica y se ha visto mejor en esto. Creo que con ese tipo de información, un orador tiene más posibilidades de seguir avanzando, dando pasos pequeños para llegar a la gran meta. Pero recuerden, si hacemos la comparación con la meta más alta, va a ser muy difícil poderle transmitir algo que motive al orador a continuar. Recuerden que entre más pequeña sea esa brecha entre lo que se hizo y lo que se está haciendo al día de hoy, le va a servir mucho al orador. Entonces, con esto se cumple lo que viene siendo el propósito FARM. Recuerden, es fortaleza, áreas de oportunidad, recomendaciones que motiven al orador a volver a presentar un discurso. Ahora, ¿qué debemos de hacer antes de la sesión como evaluadores? Antes de la sesión tenemos 2 objetivos. Y fíjense, el primero, aquí les estoy poniendo lo que viene siendo una hoja de evaluación de un proyecto de Toastmasters. Específicamente elegí el que nos va a presentar Eva después de mi discurso, que es, aquí vienen los objetivos, se los leo. El objetivo de este proyecto es que el socio aprenda sobre los diferentes tipos de negociación y las estrategias que se pueden usar al negociar. El propósito de este discurso es que el socio comparta algún aspecto de una negociación pasada o futura en su vida. Entonces, ¿de qué manera nos sirve entender los objetivos del proyecto de la persona que va a presentar un discurso? Pues obviamente en lo que tenemos que fijarnos como evaluadores, es decir, tenemos que ver si se aprendieron los diferentes tipos de negociación, las estrategias y sobre todo que se nos comparta una situación en la cual hubo una negociación, ya sea pasada o futura. Entonces, el formulario es muy específico y nos dice, entonces, por ejemplo, imagínense que un orador nos presenta esta hoja de evaluación y da un discurso en donde no tiene nada que ver con la negociación. Pues obviamente lo tenemos que señalar como evaluadores. Oye, ¿sabes qué? Tu discurso tuvo esto muy bueno, tuvo estas fortalezas, tuvo estas áreas de oportunidad en la técnica, pero el objetivo que perseguía este proyecto de Toastmasters, pues no se cumplió o sí se cumplió. Y cuando dice sí se cumplió, pues se cumplió porque nos relataste una anécdota donde hubo una situación de negociación entre 2 personas, entre 3 personas, etcétera, etcétera. Ahora, quiero también recalcar que hay de proyectos a proyectos en Toastmasters. ¿Qué quiero decir con esto? Mucho de lo que he observado a través de estar visitando otros clubes en México, clubes en otros países del mundo, y sobre todo este sistema educativo de Pathways, lo que es la comunicación y el liderazgo vienen muy de la mano en los trayectos de Pathways. Entonces, muchos de los proyectos que vemos en los primeros niveles de Pathways tienen que ver mucho con la comunicación. Por ejemplo, un rompehielos es un proyecto en el cual un orador o un socio presenta su primer discurso y básicamente se presenta ante el club y lo que se mide o lo que se observa es ver si logró tener una estructura que tenga introducción, desarrollo y conclusión. Pero cuando estamos en los niveles 4 y 5, que muchos de ustedes ya los han podido practicar, muchos de los proyectos hablan de objetivos de liderazgo. Por darles un ejemplo, hay un proyecto que habla del manejo de una audiencia difícil o el manejo de hacer preguntas y respuestas ante una audiencia. Y los objetivos de ese proyecto dicen que el evaluador se fije en cómo el orador manejó esa fase de preguntas y respuestas. Y a mí me ha tocado ver que evaluadores de ese tipo de proyectos
se enfocan en la técnica de comunicación, es decir, vistes a la audiencia, hiciste modulación de voz, que está muy bien, no voy a decir que no, pero como evaluadores es bien importante que nos enfoquemos en los objetivos del proyecto. Es más, no nomás leer la hoja de evaluación, también si nos da tiempo y sobre todo, más bien dicho, hacer tiempo para poder ver el proyecto y verlo, o sea, sabemos que el orador lo leyó y preparó el proyecto en base a las recomendaciones que decía el proyecto. Entonces, es importante que lo leamos para saber en qué fijarnos cuando lo evaluemos, porque es muy importante señalar si el objetivo se cumplió o no. Y nada más quería recalcarles que hay proyectos que se enfocan más en la parte de la comunicación, como el contar historias, el usar lenguaje descriptivo, y hay otros proyectos que se enfocan en la parte de liderazgo. Es decir, se hizo un control o un manejo de la situación de una audiencia difícil, sí o no, y ese es el tipo de información que requiere el orador. Ahora, el segundo objetivo antes de la sesión también es conversar con el orador. Digamos que en este caso Eva Ramírez va a presentar un discurso después de esta presentación y yo le preguntaba, oye Eva, ¿qué te gustaría que nos fijáramos en tu técnica de oratoria? Más allá del objetivo, sus objetivos personales, de que, ¿sabes qué? Estoy preparando esta presentación y me gustaría que se fijaran si estoy haciendo una buena estructura de ella. Entonces, ese objetivo, al compartirlo, le da al evaluador una pauta para fijarse en un aspecto específico de la técnica de Eva. A lo mejor, si yo fuera el orador y les digo, no, ¿saben qué? Lo que quisiera saber es si mi variedad vocal, si no se escucha monótona, es decir, estoy haciendo variaciones vocales, pero son monótonas o si se están haciendo sutilmente los contrastes. Entonces, cuando ya le das el objetivo específico al evaluador, el evaluador, a la hora de estar haciendo su evaluación, valga la redundancia, va a tomar nota si se está cumpliendo ese objetivo o no. Entonces, estos son los dos objetivos que tratamos de cumplir antes de que empiece la sesión. Ahora, ¿qué hacemos durante la sesión? Ya cuando llegamos a la sesión como evaluadores, el primer punto, aquí les pongo un dibujo de un presentador. Lo primero que vamos a hacer como evaluadores, el Toastmasters o maestro de ceremonias nos va a ceder la palabra y nosotros como evaluadores vamos a leer los objetivos de nuestro orador. Como ahorita les mostraba, el objetivo del proyecto de Eva es que nos presente un discurso en donde nos hable de la negociación y nos cuente acerca de una situación en donde tuvo una negociación, ya haya sido en el pasado o inclusive una negociación que planea hacer. Entonces, hacemos esa presentación, eso es lo que nos toca hacer como evaluadores. Y ahora, en el momento en el que el orador está haciendo su presentación, nosotros nos dedicamos a tomar notas. Ahora, estamos en una mecánica virtual, entonces digamos que muchas personas a veces cuando están evaluando apagan la cámara y pues no se ve lo que están viendo. Pero recuerden, la mecánica eventualmente va a ser presencial, entonces esta situación de tomar notas es importante que apuntemos los aspectos de fortalezas, de áreas de oportunidad, pero que sí estemos observando al orador para que no sienta que no le estamos poniendo atención. Entonces es importante tomar notas para después preparar nuestra evaluación. Ahora, un aspecto importante a la hora de ya estar entregando la evaluación, en el momento en que nos dicen, Jorge Treviño, ¿nos puedes dar la evaluación del proyecto de Eva? Esta apúntenla. Hablar en primera persona. Hablar en primera persona es una de las formas de hacer sentir al orador que estamos hablando de su presentación, no de la persona como tal. Entonces, para esto les traigo algunos ejemplos. Déjenme avanzar aquí nada más en Filminas. Hay una diferencia entre lo que son los comentarios y los consejos. Y aquí los comentarios y los consejos, ambos los apunté en primera persona. Y les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, un comentario es, observé que tus manos se mantuvieron activas durante todo el discurso. Lo contrario, un consejo sería,
Mueve tus manos solamente cuando quieras comunicar algo con ellas. Cuando le das una instrucción al orador, pues obviamente le estás dando un consejo. Entonces, cuando estamos hablando del contenido del discurso, lo que nos señala a todos maestros es que hagamos comentarios. Les sigo leyendo más ejemplos de comentarios. Noté que tu mirada estaba fija en la cámara. ¿Es un comentario? O sea, observé eso durante la presentación. Y si se fijan, están en primera persona. Aquí en los comentarios estoy omitiendo el yo, pero es como si dijéramos, yo noté que esto estaba pasando. Yo observé, yo vi, me resultó difícil escuchar tu voz. El discurso arrancó con una pregunta que capturó mi atención. Entonces, cuando son comentarios, eso es lo que se espera y que sean en primera persona. Segunda persona es cuando dices, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Tratamos de llevarlo más bien a yo observé, yo noté, yo estaba prestando atención, observé esta situación, pasó esto. Y obviamente omitir cualquier tipo de consejo o cualquier correctivo. Ahorita más adelante, si les voy a decir, hay una parte en una evaluación donde hacemos recomendaciones. Y en las recomendaciones, ahí sí damos consejos, pero solamente cuando ya explicamos una situación. Entonces, tengan mucho cuidado con dar consejos durante su explicación, porque lo que se espera dar son comentarios y que sean en primera persona. Ahora, ¿de qué manera vamos a decir estos comentarios? En una evaluación, tratemos de ser lo más específicos posibles. Por darles un ejemplo, si la persona estaba contando una historia, podemos decir, durante tu historia captaste la atención cuando hiciste una modulación de la voz con uno de los diálogos de uno de tus personajes, el niño, por ejemplo. Entonces, entre más específicos seamos, es donde el orador puede ver en dónde fue donde hizo esa modulación de voz o dónde fue donde ese realce captó la atención de la audiencia. Por ejemplo, en contraste de decir, utilizaste una variedad vocal muy buena. Ese comentario no digo que sea malo, pero como les digo, entre más específico sea, utilizaste variedad vocal en el diálogo entre el niño y el señor. Utilizaste variedad vocal cuando estabas contando la historia del hombre que se robó un cuadro y lo estaban persiguiendo. Entonces, entre más específicos seamos, el orador va a poder captar el momento clave en donde hizo una variedad vocal o donde estuvo mirando la cámara o cualquier elemento que se le quiera. Creo que me voy a extender, Carlos. Yo pensé que iba a ser menos, pero todavía me falta un buen rato. Déjenme continuar aquí. Ahora, ¿qué es importante señalar cuando estamos evaluando, aparte de los ejemplos específicos de algo que se haya transmitido durante el discurso? Tenemos que decir si los objetivos del proyecto se cumplieron. Es decir, se cumplió, aquí en el ejemplo de la negociación, se hizo una explicación de los diferentes tipos de negociación, pudimos ver diferentes tipos durante la presentación, hubo un aspecto de una negociación pasada o una negociación que está por suceder. Entonces, este tipo de cosas simplemente las tenemos que mencionar y decir, ¿sabes qué? Sí se cumplió el objetivo porque pasó esto, esto y esto en el discurso. También tenemos que señalar si los comentarios que nos hacía nuestro orador de lo que quería él o ella quería que particularmente se revisara, también tenemos que mostrarle que, oye, ¿sabes qué? Tu discurso sí tuvo una muy buena estructura, tuvo un inicio donde planteaste esta idea, después tuviste un desarrollo en donde llegaste a una conclusión que nos transmitía este mensaje. Entonces, o, por ejemplo, si el objetivo del orador era, ¿sabes qué? Yo necesito ver si tengo variedad vocal. Durante tu proyecto, al principio pude observar que hiciste esta conversación o cuando nos dijiste, es bien importante que hagan caso cuando les estoy diciendo algo y lo señalabas con la mano y levantabas la voz, entonces le podemos dar ejemplos específicos. Ahora, ¿en qué momento damos consejos o recomendaciones? Y aquí yo lo veo como comunicarle una técnica al orador. Primero que nada es señalar lo que observamos como área de oportunidad. Es decir, durante tu discurso pude observar que tu mano
que tu mano estaba moviéndose constantemente y nunca la tuviste abajo, siempre estuvo aquí presente y estaba de esta manera. En nuestra técnica, cuando estamos utilizando nuestra mano para comunicar algo, pues obviamente la tenemos acá arriba y tratamos de comunicar ese algo. Pero si no la necesitas utilizar, la puedes bajar. Una técnica que te puedo recomendar es que si la mano no la vas a utilizar, pues tenla acá abajo. O puedes practicar tu discurso para darte cuenta que la mano tiene que ir abajo. Te puedes grabar y te puedes estar observando si tus manos están donde deben de estar. Entonces, le comunicas el comportamiento seguido de la recomendación. Así de esa manera le das la recomendación ya con comportamiento, seguida del comentario y al final la recomendación. Entonces, esto es lo que buscamos cuando estamos hablando de áreas de oportunidad, es decir, el comportamiento y, como les digo, que sea lo más específico posible, porque muchas veces en recomendaciones no decimos el comportamiento y me ha tocado ver evaluaciones, hablo en general, no nomás aquí en VG Express, decir, ¿sabes qué? Utiliza más variedad vocal. Entonces, no es algo muy específico. Más bien es decir, durante tu discurso noté que no hubo variación vocal. Siempre estuviste con una misma tendencia que se escuchó monótona. Entonces, lo que pudieras hacer es utilizar diálogos en tus personajes, ponerle un diálogo más grave a uno de los personajes, uno más agudo, y ya les explicas una técnica. Entonces ya la persona puede decir, específicamente puedo hacer diálogos, ponerlos a los personajes, etcétera, etcétera. Ahora, durante la misma evaluación, al final, pues podemos hacer un resumen. Durante tu presentación, cumpliste con el objetivo. Nos hablaste de 3 diferentes tipos de negociación y nos contaste una anécdota. Tuviste una variedad vocal que utilizaste en la historia de tal y al final de tu discurso cuando enfatizaste este punto. Como áreas de oportunidad tuviste 2, de las cuales tienes 2 técnicas, que es ensayar tu discurso y utilizar diálogos en tus personajes. Te felicito por tu participación. Creo que has logrado comunicarnos a través de este proyecto cómo negociar en nuestro futuro. Entonces, haces un pequeño resumen de todo lo que le dijiste al orador. Como quiera les digo, esto ya es mucho del estilo de cada uno de ustedes, pero un breve resumen puede alentar al final al orador. Ahora, ¿qué viene después de que termina la sesión? Como quiera, la evaluación no termina ahí. Una de las cosas que hacemos aquí en Toastmasters es elaborar la evaluación de manera escrita y se la hacemos llegar al orador. Es decir, durante la sesión va a haber una evaluación oral, se la vamos a decir, que era lo que les estaba explicando ahorita, pero en la escrita a veces podemos ponerle un poquito más de información o básicamente resumir lo que hemos dicho. Muchas veces se nos puede llegar a pasar algo en la oral y esos 2 o 3 puntos extras pues los podemos poner en la escrita. Y obviamente siempre existe esa posibilidad de que el orador te busque y tenga dudas de algunas cosas que le hayas recomendado y después de la sesión se pueden comunicar para que puedan hablar más a detalle de una cierta recomendación o de un aspecto del cual tenga dudas el orador. Entonces, en resumen, en un proyecto de Toastmasters, nosotros como evaluadores tenemos el propósito de señalarle las fortalezas, las áreas de oportunidad, darle recomendaciones y motivar al orador a seguir participando en Toastmasters. Les comenté qué hacemos antes de la sesión, qué hacemos durante de la sesión y qué hacemos después de la sesión como evaluadores. Y creo que es todo de esta capacitación de evaluación de discursos. A continuación vamos a tener un discurso como tal de Toastmasters basado en un proyecto de Toastmasters y después vamos a tener lo que se llama un round de evaluaciones de tres Toastmasters para poner en práctica lo que les acabo de presentar.